estamos ahora en la mitad aquí, acá no nos reten allá que le sacamos un historia. Entonces, continuando con las charlas que tenemos en el día de hoy, estamos la mitad de los que deberíamos, porque la otra mitad está con Rodolfo a la vueltita. Así que revisen sus comunidades y está en la mitad. Aquí entonces tenemos la charla que tiene que ver con dimensión creativa, celebrativa y sacramental, que nos va a dar el jesuita Francisco Jiménez, que está allí, y a quien agradecemos desde ya la gentileza de venir. Sabíamos que estábamos en la agenda totalmente copada, pero se hizo el espacio para estar acá. Él puso para que lo presentáramos que era sebequiano desde el segundo medio, acá en Santiago, que fue guía de comunidades varias veces, que fue asesor regional de la Sebequia de Puerto Montt entre el 2005 y el 2008. Y desde allí, un año pudimos coordinarnos para que fuera Punta Arenas. Así que mucha gente de Punta Arenas se acuerda muy bien de la Sebequia y de los jesuitas por la guía de él. Actualmente él guía una comunidad de Sebequia de jóvenes en Santiago y colabora aquí. También estuvo un tiempo en Estados Unidos haciendo un magíster en historia de la iglesia, y eso no quería que lo mencionáramos, pero por lo que lo sepamos para que en otras charlas lo así que Pancho, toda la historia es tuya. Da lo mismo eso porque tampoco esta que es la liturgia es un área de mi expertise, digamos, ¿no? De hecho me sorprendió harto la petición, pero entiendo que tiene que ver con el trabajo en CBX y en un movimiento laical, en el fondo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de lo que vamos a ver ahora? Es que vamos a sentir una especie de apropiación de la liturgia para que no solo la podamos vivir, sino que en determinadas circunstancias también la podamos organizar. Sí. Vamos a partir con una pregunta que yo creo que puede ser importante aclarar, y yo le propongo conversar un rato acerca de lo que es la liturgia, después hacer un trabajo práctico y después poder recoger ese trabajo práctico. Esa va a ser la metodología. Hasta un cuarto a las 5, hasta 5, eso. ¿Cuál es la diferencia, creen ustedes, entre una oración comunitaria y una liturgia? Una oración que yo hago en mi comunidad y una liturgia. ¿Hay diferencia? ¿Cuál es la diferencia que hay entre que nos juntemos un grupo de personas y aquí terminamos el Jega y hacemos una oración, todos juntos, y una liturgia? ¿Hay diferencia o es lo mismo? ¿O quizá una palabra engloba a la otra? ¿Qué les parece? No sé, yo solamente tengo la experiencia de haber estado en un campamento de Tierra del Fuego donde no teníamos ninguna posibilidad de cura, y entonces nos mandaban, podíamos hacer la liturgia y comulgar con los que estaban consagrados, pero la liturgia incluía la comunión. ¿Y era una liturgia? Y era una liturgia, no sé si estaba bien puesto el título o no, y lo hacíamos entre los poquitos cristianos que había hoy, 4 o 5 más, y leíamos la lectura que correspondía al domingo, hacíamos entre todos lo que hayamos entendido del Evangelio, un descanso y una buena oración y comió. Eso es lo que yo entendí. Yo tengo algo igual como desde la experiencia, y hay una diferencia como me tocó hacer liturgia con cabros de universitaria en el centro. Ya, excelente. Y había que agarrar, que no había cura. Ya. No había comunión, pero había una estructura, que era la misma estructura de la misa, pero no había comunión. Y toca de campana y todo. Y entonces, lo que ustedes afirman que eso es distinto de una oración comunitaria en otra comunidad. Lo que pasa es que la estructura, la duración de la oración,
es mucho más agotada. O sea, se hace hay una estructura distinta. Hay una estructura distinta. ¿Qué más? Aquí tú dices, no había sacerdote, pero comulgamos. Sí. Y repartimos la comunión. Claro, hicimos una oración colecta al inicio. Una oración colecta. ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? ¿Lo mismo? ¿No es lo mismo? No, tengo la sensación de que la liturgia tiene más pasos, es más organizada y es algo como más que está estructurado. Uno igual la puede hacer, pero tiene una estructura. La oración de comunidad uno la hace como uno quiere, como la comunidad la siente, como cada persona donde le toque la casa la reunión organiza la oración de comunidad. Yo creo que como esencia podría ser lo mismo, pero la sensación que uno tiene es que es algo distinto. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces hay una diferencia porque la liturgia, Cristo se hace presente en su cuerpo y en su sangre. Y la oración comunitaria es espiritualmente. En la liturgia, Cristo se hace presente en su cuerpo y en su sangre. Ya, pero esa es la liturgia eucarística, una Eucaristía. ¿Qué pasa en un bautismo? ¿El bautismo es una Pero liturgia? está hablando que cuando hay la liturgia así, Ya. como el campamento común, también recién la comunión. Sí. Y es una liturgia. ¿Y qué pasa si yo celebro un bautismo? ¿También es una liturgia? Un sacramento. Sí, claro. Pero es una liturgia, si yo celebro un bautismo. Sí. Ah, Claro, estaba diciendo que también tiene estructura, también tiene palabras, también hay una oración. excelente. Esto está muy bien, ¿eh? Después te voy a explicar por qué estás pensando en la Eucaristía, pero es mucho más que la Eucaristía, y expresa el mismo misterio que tú dices, hasta el bautismo, o una liturgia que no tiene nada que ver con la Eucaristía. Estamos todos de acuerdo que oración comunitaria no es lo mismo que liturgia. En un sentido amplio, podríamos decir que toda oración de la iglesia es una liturgia, pero estrictamente la oración de una comunidad o mi oración personal, la oración que yo hago con otro, es un acto privado. En cambio, la liturgia siempre es un acto público de la iglesia. Esa es la distinción. A nosotros nos cuesta la palabra esa hoy en día, lo privado y lo público, porque entonces empezamos a pensar en lucro. Entonces la oración privada lucra. No hay lucro, así que no aceptamos el lucro. No, lo único que pasamos era la... Por favor, no se me confundan los caballeros aquí, porque no tiene nada que ver con lucro, no tiene que ver ni con lo privado, que lo privado sea como malo. Lo privado tiene que ver con que no es público, y con lo público aquí tiene que ver con qué, no con cantidad, no que en una oración es privada porque hay poquitos, o la liturgia es pública porque hay muchos y nos representa. Lo privado, lo público tiene que ver con el acto que se realiza, y ese acto es universal. Esa es la diferencia, eso es lo privado. Lo privado tiene que ver con que yo no quiero realizar un acto universal, sino quiero realizar un acto que tiene que ver con nosotros, que es bueno, no tiene nada que ver con lo bueno o lo malo, pero la liturgia tiene una connotación universal. ¿Por qué? Tiene que ver con la palabra. La liturgia viene de litos, del griego litos, que significa, digamos, lo que pertenece a lo que es de todos. Y ergo es trabajo, ergon tiene que ver con trabajo en griego. Entonces, el trabajo de lo que es de todos tenía que ver con las obras públicas. En la antigua Grecia, las obras públicas eran la liturgia, es decir, una oficina pública que hacía un camino, es una liturgia. Esa era la palabra, se usaba para eso. Pero después la palabra se empieza a usar para algo que es de un servicio público. Entonces, si alguien hacía un servicio público, ir a darle comida a alguien en Grecia, a la gente que estaba en las calles, eso era un servicio público, era una liturgia. Y fue, especialmente desde el pueblo judío que habla griego, que empieza a llamar liturgia a lo que hacen los sacerdotes en lo público. Servir al pueblo en lo público. De ahí viene la palabra liturgia, es decir, de lo público
de lo que sirve a todos con un acto concreto. ¿Mm?